Saludo cordial a todos, sean bienvenidos a una nueva clase de Historia Universal en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Los objetivos de la clase virtual número 9 son identificar el origen del Sacro Imperio Romano Franco e identificar las obras de Carlomagno. Los contenidos de la clase virtual número 9 son el Sacro Imperio Romano Franco, origen, Carlomagno, la obra administrativa, educativa y judicial. La caída de Roma y el Imperio de Occidente con la invasión de los pueblos bárbaros en 476 después de Cristo se fija como principio de la Edad Media. La conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 y la disolución del Imperio Romano de Oriente señala el fin de esta época que duró aproximadamente 1000 años. Es un error creer que la Edad Media fue un largo periodo decadente, opresivo y negro. Fue una lenta superación de tantas invasiones y luchas de poder, una larga preparación para que el hombre entrara en el mundo moderno bajo el signo de su libertad y de humanismo. La Edad Media fue una síntesis de los principales valores del mundo clásico, del mundo bárbaro y del cristianismo, proceso lento que duró 10 siglos. ¿Quiénes fueron los germanos? Los germanos fueron habitantes predominantes de Europa a comienzos de la Edad Media. El germanismo es considerado clave para entender la conformación cultural de Europa y Occidente. Los germanos eran los francos, burgundios, alamanes, suevos, ostrogodos, visigodos, vándalos, anglos, sajones, jutos y etc. Eran pueblos que vivían en el norte de Europa y que fueron invadiendo de manera pacífica o de manera violenta toda la parte de Europa y Occidente. Y se mezclaron con el pueblo europeo para constituir los futuros feudos y los futuros estados europeos. El origen del Sacro Imperio Romano Franco. Los francos, pueblo de origen germano, habitaban primitivamente en la orilla del Rin. Luego fueron contratados por Roma para la defensa de las fronteras contra las invasiones de los bárbaros, proclamándoselos en el año 358 después de Cristo como auxiliares perpetuos del imperio. En el año 451 se enfrentaron a Atila en la gran batalla de los Campos Catalúnicos, derrotándolo, con lo que su rey Meroveo adquirió tanto prestigio y le fue posible fundar la dinastía merovingia, que duró 3 siglos y cuyos principales representantes fueron Clodoveo y Dagoberto. Los merovingios. Clodoveo, nieto de Meroveo, valiente, astuto y semibárbaro, constituía el tipo ideal de su raza. Fue consciente del papel histórico que le tocaba desempeñar. Se casó con la primera princesa católica Clotilde, ascendió al trono en el 481 y lo conservó hasta el 511. Su poderoso reino abarcó desde el Rin hasta los Pirineos. Después de su victoria en la batalla de Tolbiac, se convirtió al cristianismo junto a sus 3000 guerreros. Esta conversión tuvo inmensa resonancia en la Galia y demás reinos del antiguo imperio de Occidente y trajo un conjunto de consecuencias religiosas, sociales y políticas tales como: la Galia toda profesó la religión católica, la unidad política con la fusión de los francos con los galo-romanos, aumenta el prestigio de Clodoveo y surge el reino franco como el fuerte de los pueblos germanos, y recibió del emperador de Constantinopla la insignia del patricio y cónsul romano. Inauguró entre la monarquía franca y la Iglesia una alianza fecunda en ventajas y beneficios. Clodoveo murió en el año 511 a los 45 años de edad, dividiéndose el reino entre sus 4 hijos,
con lo que se inició un periodo de decadencia bajo el dominio de los reyes holgazanes. Luego de el gobierno de la decadencia, que estaba bajo el dominio de los reyes holgazanes, que se caracterizaron por la indiferencia ante los problemas del Estado, estos dejaron muchas veces la solución de los mismos en manos de los mayordomos del palacio. Es así que uno de ellos, llamado Carlos Martel, hizo designar rey a su hijo Pipino el Breve, en el año 751, recibiendo la dignidad real de manos del Papa Esteban II. Quedó inaugurado de este modo la dinastía carolingia en el reino franco-romano. Los carolingios. A mediados del siglo VIII, Carlos Martel y su hijo Pipino el Breve, ilustres mayordomos del palacio y jefes respetados de la aristocracia galo-franca, habían logrado eclipsar a los últimos monarcas merovingios, contrastando su inteligencia y energía con la insignificancia de los reyes holgazanes. Ya ejercían las funciones reales y solo les faltaba el título de rey, cuando el Papa Esteban II, en el año 751, obrando en su prestigioso carácter de jefe de la cristianidad, llegó a Francia y confirió a Pipino la unción real. De este modo, los carolingios, afianzados con el apoyo de la Iglesia en la aristocracia franca, pudieron dedicarse con plena autoridad a la restauración del reino y acrecentar su civilización. Muy pronto Pipino demostró su reconocimiento al Papa, que veía amenazada su independencia por los reyes bárbaros. Pipino cruzó los Alpes y los derrotó. Además se apoderó de la región nordeste de Italia y entregó al Papa. Este fue el origen del poder temporal de los papas, que agregaron a su calidad de jefes de la Iglesia Católica el título de soberano de un estado que abarcaba desde Roma en el valle del Tíber hasta el Rin en el valle del Po. El imperio de Carlomagno. Carlomagno, sucesor e hijo de Pipino, reforzó el poder de la dinastía, que a partir de entonces se llamó Carolingia, y extendió su dominio por la mayor parte de Europa. Ante la presión de los lombardos en Italia, Carlomagno acudió a la llamada del Papa y conquistó el reino lombardo. Posteriormente sometió a los sajones y a los restantes pueblos de la Germania, pero fracasó en su incursión contra el emir de Córdoba y su ejército fue aniquilado por los vascones en su retirada por el paso de Roncesvalles. En el día de Navidad del año 800, el Papa saludaba su deuda con Carlomagno, coronándole en Roma como nuevo emperador del Occidente. Carlomagno libró numerosas campañas militares, lo que le permitió someter a su autoridad a numerosos pueblos, incorporando a sus dominios vastos territorios, los cuales fueron convertidos al catolicismo. Carlomagno deseaba el restablecimiento del Imperio Romano. Sus objetivos eran defender a la Iglesia, expandir la fe y apoyar la labor de los misioneros. Carlos fue llamado Carlomagno el Grande y se convirtió en la cabeza de la cristianidad occidental. Carlomagno ya era en ese entonces rey de las Galias, Germania, Italia y las regiones adyacentes. Instaló su sede en Aquisgrán. La labor administrativa de Carlomagno para el control de tan extenso territorio tomó las siguientes medidas. Provincias o condados. El vasto imperio fue dividido en unas 300 provincias que se llamaron condados, por hallarse a su frente los condes, secundados por los vizcondes. Reunían en sus manos el triple poder civil, judicial y militar. Las marcas y ducados se llamaron marcas a las provincias fronterizas y marqueses o margraves a sus gobernadores, superiores a los condes. El missi dominici son emisarios imperiales por quienes el soberano se enteraba la buena o la mala administración de su imperio. Las asambleas. Las de otoño eran las asambleas de notables o de la nobleza. Las asambleas de primavera eran también llamadas campos de mayo porque se realizaban en el mes de mayo.
era la Asamblea General de los Militares. Labor judicial de Carlomagno. El derecho germano merovingio, derivado de los códigos bárbaros y de la ley romana, fue modificado por Carlomagno, cuya legislación fue elaborada en las asambleas anuales, recibiendo el nombre de capitulares. También se creó los tribunales en sustitución de los jurados merovingios en completa decadencia. También se establecieron las ordalias. Cuando no se podía probar la culpabilidad del presunto delincuente por no tener pruebas concretas para sentenciarlo, se recurría al testimonio de Dios, ya sea metiendo la mano del acusado en agua hirviente o marcándolo con hierro candente. Según la reacción del cuerpo ante estos flagelos, la sentencia venía de Dios. Pertenece al gran monarca el honor de haber sido el primero en establecer la instrucción obligatoria en su imperio. Según consta en las leyes capitulares, todo padre de familia tiene la obligación de llevar a sus hijos a la escuela hasta que estén bien instruidos. Las escuelas, con la contratación del monje irlandés Alcuino, creó las escuelas palatinas o de palacio y las escuelas de primera y segunda enseñanza para los estudiantes aplicados, encomendando su cuidado a los obispos, y como extensión de estas nacieron las escuelas parroquiales. La academia, institución encargada de la enseñanza de gramática, la métrica y la elocuencia, publicándose una serie de textos elementales de mucha claridad didáctica. Fin del Imperio Carolingio. Con la muerte de Carlomagno se inició la decadencia del imperio, nuevas invasiones de pueblos bárbaros, sarracenos, normandos y húngaros. En el Tratado de Verdún, 843, el imperio fue dividido entre los nietos de Carlomagno. El Tratado de Verdún y la disolución del imperio. Cuando el rey Franco moría, dividía su reino entre todos sus hijos. A Carlomagno solo le sobrevivió un hijo, Luis el Piadoso, pero a la muerte de este el imperio carolingio se fragmentó entre sus 3 hijos. Según el Tratado de Verdún del año 843, Carlos el Calvo recibió la parte occidental, que más tarde se convertiría en la actual Francia. Luis el Germánico ocupó la parte oriental, de la que nació en el año 962 el Sacro Imperio, y el mayor Lotario heredó el título imperial y el territorio intermedio entre los otros dos, la llamada Lotaringia, que desapareció en el año 870, dividida y anexionada por los otros dos reinos, que a su vez no tardaron en dividirse. Europa quedaba así fragmentada y se perdía su fuerza unitaria. La debilidad de los reyes se hizo evidente y se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a condes y marqueses para obtener su apoyo. De esta manera llegamos al término de la sesión de hoy, no sin antes despedirme con un mensaje. El buen hábito de una actitud positiva cada día nos mejora hasta la sonrisa. Muchísimas gracias por tu atención y nos encontramos en la próxima sesión. Un saludo cordial a todos.